Noche. Sin muchas ganas, me dejé llevar al pie de la escalera por Tzbach. Sentía el olor de la niebla de la calle que penetraba en la casa y se hacía cada vez más fuerte. Joshua Prokop y Brislander nos habían precedido de algunos pasos y los oíamos hablar afuera, frente a la puerta cochera. Debe haberse caído por la boca de la alcantarilla. Vaya a encontrarla usted ahora. Al desembocar en la calle vi a Prokop inclinado en busca de la marioneta. Me alegro de que no encuentres esa absurda cabeza, refunfuñó Brislander. Se había apoyado contra la pared y su rostro se iluminó, para luego apagarse mientras hundía la llama chisporroteante de una cerilla en su corta pipa. Con el brazo, Prokop hizo un violento gesto de negativa y se inclinó aún más, casi de rodillas sobre el empedrado. ¡Deteneos! ¡No oís nada! Nos habíamos acercado a él, sin una sola palabra. Nos mostró la boca de la alcantarilla y se puso la mano en forma de embudo sobre una oreja. Durante un cierto tiempo, nuestro grupo permaneció allí inmóvil, escuchando las profundidades de la alcantarilla. Nada. ¿Qué era, pues? Cuchicheó por fin el viejo titiritero, pero de inmediato Prokop le cogió por el codo. Durante el tiempo de un latido del corazón, me había parecido escuchar una mano golpeando sobre una chapa de hierro, casi imperceptiblemente. Cuando quise volver a pensarlo, un segundo más tarde, todo había terminado. Solo en mi pecho había repercutido como el eco de un recuerdo, antes de fundirse lentamente en un sentimiento de terror indefinible. Unos pasos que se acercaban por la calle disiparon esta impresión. «Vamos, ¿qué estamos esperando?», dijo Brislander. Caminamos bordeando la fila de casas. Prokop nos seguía de mala gana. Apostaría mi cabeza a que oí a alguien gritando desesperadamente allá abajo. Nadie le respondió, pero sentí que algo así, como una angustia inconsciente, nos ataba la lengua. Poco después llegábamos frente a una vidriera de cortinas rojas. En un cartón de bordes adornados con fotografías femeninas desteñidas se podía leer: Salón Loisichek, hoy gran concierto. Aún antes de que Tzbach tuviera tiempo de empuñar el picaporte, la puerta se abrió desde dentro y un tipejo regordete de cabellos negros pegoteados, con una corbata de seda verde anudada alrededor del cuello desnudo y el frac adornado con un ramillete de dientes de jabalí, nos acogía con exceso de servilismo. Sí, he aquí unos invitados para mí. Vanessa Franek, Doc en marcha», exclamó por encima de su hombro, en dirección a la sala abarrotada, inmediatamente después de los saludos. Una suerte de galope sonoro, como el que provocaría una rata sobre las teclas del piano, fue la respuesta. Sí, hoy tengo toda la nobleza del país en mi casa», declaró triunfalmente al ver la cara asombrada de Brislander, que acababa de descubrir a unos jóvenes distinguidos en traje de noche en las primeras filas de un estrado, separado de la parte delantera de la taberna por una rampa y 2 escalones. Nubes de acre humo rodaban sobre las mesas, detrás de las cuales los largos bancos de madera, adosados a los muros, aparecían colmados de siluetas amontonadas. Mujeres de la vida, indiferentes, sucias, descalzadas, el abundante busto apenas velado por pañoletas descoloridas, se alternaban con rufianes de gorra militar azul y el cigarrillo detrás de la oreja, chalanes de manos peludas y dedos gruesos, cada uno de cuyos gestos hablaba el lenguaje mudo de la villanía, camareros de cervecería de ojos insolentes y escribientes de pantalones a cuadros marcados de viruela. «Haré poner un biombo alrededor. Estarán perfectamente tranquilos», susurró el dueño con su voz
más aceitosa, y de inmediato un biombo decorado con chinitos bailando se deslizó lentamente ante la mesa del rincón a la que nos habíamos sentado. Los rechinantes sonidos de un arpa acallaron las voces que bullían en la sala. Durante un segundo se produjo una pausa rítmica, un silencio de muerte como si todos contuvieran la respiración. Se oyeron de pronto, con espantosa claridad, los picos de hierro del gas escupiendo sus llamas chatas en forma de corazón. Luego la música se abatió sobre el ciseo y se lo tragó. Como si acabaran de tomar forma, dos figuras extrañas surgieron del humo justo ante mí. Un viejo con una larga barba blanca ondulada de profeta, sobre su cabeza calva un pequeño solideo de seda negra como el que llevan los padres de familia judíos. Unos ojos sin mirada, de color azul lechoso, fijos en el techo, movía los labios pasando sus dedos secos como garras de buitre por las cuerdas de un arpa. A su lado, con un vestido de tafetán negro, brilloso de grasa, adornos y una cruz de azabache en el cuello, y los puños, símbolo de la moral burguesa hipócrita, una mujer esponjosa con un acordeón sobre las rodillas. Un tumulto frenético de sonidos brotó de los instrumentos. Luego la melodía volvió a descender, exhausta hasta el nivel de un simple acompañamiento. El viejo, que ya repetidamente había mordisqueado el aire, abrió una boca tan grande que se podían ver sus muelas negruzcas, y de su pecho escapó una rugiente voz de bajo, acompañada de extraños estertores en hebreo. Estrella azul, estrella roja, rititit. La mujer lanzó un trino. Luego se apresuró a cerrar sus labios gritones como si ya hubiera dicho demasiado. Estrella roja, estrella azul, me comería unos bollitos, rititit. Barba roja, barba verde, todas las estrellas, rititit, rititit. Las parejas se pusieron a bailar. Esta canción es en realidad una bendición de la comida, nos explicó sonriendo el titiritero, que marcaba suavemente el compás con la cuchara de estaño sujeta a la mesa por una cadenilla. Hace por lo menos 100 años o más, dos colegas panaderos, Barbarroja y Barbaverde, envenenaron los panes, estrellas y bollitos la noche del Gran Shabbat en vísperas de Pesaj, para provocar muertes en masa en el barrio judío. Pero el Mesjoreis, el servidor de la comunidad, pudo intervenir a tiempo gracias a una inspiración divina y entregar a los dos criminales a la policía. Para conmemorar esta protección milagrosa, los Ladomín y los Borjelj, los alumnos de la yeshiva, compusieron entonces esa canción extravagante que reencontramos transformada en cuadrilla para burdel. Rititit, rititit. Estrella roja, estrella azul. El rugido del viejo era cada vez más cavernoso y furibundo. De pronto la melodía se tornó más confusa y pasó progresivamente al ritmo del jlapak, bohemio, baile deslizado que las parejas ejecutaban mejilla contra mejilla, pegados por el sudor. «Muy bien, bravo, vamos, hep, hep», gritó desde el estrado en dirección al arpista un joven caballero de frac, elegante con monóculo, tras de lo cual metió la mano en el bolsillo de su traje y lanzó una moneda de plata hacia aquel viejo. Pero ésta no dio en el blanco. Lo vi centellear por encima del movimiento de la danza para desaparecer repentinamente. Un bribón. Su rostro me resulta conocido. Creo que era el mismo que vi junto a Jarosek en el momento del aguacero. Había retirado la mano que hasta ese momento sujetaba rudamente la pañoleta de su bailarina, un gesto que cortó el aire con rapidez simiesca, sin errar un solo compás de la música, y la moneda entonces había desaparecido. Ni un músculo se movió en el rostro del individuo.
Solo 2 o 3 parejas vecinas rieron en silencio. Probablemente fue un miembro del batallón, a juzgar por su destreza, dijo Zbach riendo. Seguramente el maestro Pernat jamás oyó hablar del batallón, interrumpió Frislander, con una prisa sorprendente, lanzando al titiritero una guiñada de ojo que yo no debía ver. Comprendí muy bien. Era como antes, en mi habitación. Me trataban como un enfermo al que no hay que sobreexcitar. Zbach debía contar una historia, no importaba cuál. El buen anciano me observó con aire tan compadecido que lágrimas de fuego me subieron desde el corazón hasta los ojos. Si supiera qué daño me hacía su piedad. Se me escaparon las primeras palabras que el titiritero no pronunció para introducir su relato. Todo lo que sé es que tenía la impresión de perder lentamente la sangre. Me sentía cada vez más helado, cada vez más paralizado, como el momento en que había estado apoyado, convertido en rostro de madera en las rodillas de Frislander. Pero pronto me encontré en medio de la historia que me rodeaba, extraña y sin vida como el trozo de un libro de lectura. Zbach comenzó. Historia del doctor Hulbert, jurisconsulto y de su batallón. Hay que decir que tenía el rostro lleno de verrugas y las piernas torcidas como un perro pachón. Hombre joven que no conocía más que el estudio, un estudio seco, enervante. Con lo que ganaba penosamente, dando lecciones, debía afrontar además las necesidades de su madre enferma. Estoy seguro que solo conocía, a través de los libros, el aspecto de las praderas verdes, los senderos y las colinas llenas de flores y los bosques. En cuanto al sol que puede filtrarse en las pequeñas negras calles de Praga, sabéis que no es mucho. Aprobó su doctorado de manera brillante, de más está decir. Con el tiempo se convirtió en jurisconsulto célebre. Tan célebre que una multitud de gente, jueces y viejos abogados, venían a consultarlo cuando se encontraban inseguros en alguna cuestión de derecho. Sin embargo, vivía como un mendigo en un cuarto sin luz cuya ventana daba al patio de la Teinikirche. Pasaron años y más años. En todos los países de reputación del Dr. Hulbert, considerado como una lumbrera en su especialidad, se había vuelto proverbial. Jamás se hubiera creído que un hombre como él, que comenzaba a peinar canas y a quien nadie recordaba hablando de algo que no fuera jurisprudencia, fuera accesible a los sentimientos más tiernos. Pero es precisamente en esos corazones cerrados que el deseo arde con mayor fuerza. El día que el Dr. Hulbert alcanzó el objetivo supremo que había debido fijarse desde la época de sus estudios, es decir, el día que Su Majestad el Emperador de Viena le nombró rector magnificus de nuestra universidad, corrió de boca en boca el rumor de que estaba de novio con una joven deslumbrante, de familia pobre pero noble. Y en efecto, a partir de ese momento, la felicidad pareció alcanzarle. A pesar de que su matrimonio carecía de hijos, mimaba a su joven esposa con amor y su placer más grande consistía en satisfacer los menores deseos que pudiera leer en los ojos de ella. No obstante, en su felicidad no olvidaba, como tantos otros lo hubieran hecho, los sufrimientos de sus semejantes. Se asegura que dijo un día: Dios ha colmado mis deseos, ha permitido que se convirtiera en realidad un rostro de sueño que yo veía ante mí como una luz desde los días de mi infancia. Me ha dado la criatura más exquisita que pisa la tierra. Así pues, quiero en la medida de mis precarios medios que una parte de esa felicidad caiga sobre todos los demás. Fue así que decidió tomar a un pobre estudiante consigo para tratarlo como a un hijo, probablemente pensando en el favor que le hubiera significado una ayuda semejante en los penosos años de su laboriosa juventud. Pero como suele suceder en el mundo, muchas acciones que parecen buenas y nobles acarrean las mismas consecuencias que las malditas, porque no somos capaces de distinguir
entre las que llevan consigo gérmenes envenenados y las que son saludables. Fue así que el gesto caritativo del Dr. Hulbert le valió el más amargo de los tormentos. Muy pronto la joven mujer se inflamó de un amor oculto por el estudiante, y una suerte impía quiso que el rector, al regresar inopinadamente a su casa con un ramo de rosas para felicitarla en su aniversario, la encontrara en los brazos de aquel a quien había favorecido. Se dice que la flor azul del cornezuelo puede perder para siempre su color si la luz pálida y sulfurosa de un relámpago que anuncia una tormenta de granizo cae sobre ella. Seguramente el alma del anciano quedó fulminada para siempre el día que quedó destrozada su felicidad. Esa misma noche él, que hasta ese entonces jamás había sabido lo que era la intemperancia, vino aquí, al salón de Loisitschek, permaneciendo hasta el alba, atontado por el aguardiente, y este bar se convirtió en su refugio durante el resto de su destrozada vida. En verano dormía sobre los escombros de algún edificio en construcción y en invierno aquí, en estos bancos de madera. Por un acuerdo tácito, se le conservaron sus títulos de doctor y profesor. Nadie hubiera sido capaz de reprocharle al hasta ahora famoso sabio su metamorfosis. Poco a poco todos los granujas escondidos en la sombra del barrio judío se fueron agrupando alrededor de él, y fue así que nació esta extraña comunidad que hoy todavía llamamos el Batallón. Los conocimientos enciclopédicos del Dr. Hulbert en materia de leyes se convirtieron en la muralla de todos aquellos que la policía vigilaba más de cerca. Si algún condenado liberado no encontraba trabajo y corría el riesgo de morirse de hambre, el Dr. Hulbert le enviaba de inmediato a la plaza del mercado en la ciudad vieja, y la oficina de la Fischbanka estaba obligada a suministrarle un traje. Si una muchacha sin domicilio se veía amenazada de expulsión, la hacía casar rápidamente con algún bribón con permiso de residencia en el distrito, y así ella podía también quedarse. Conocía centenares de recursos de esa clase y la policía quedaba impotente frente a sus consejos. Todo lo que ganaba en esos parias rechazados por la sociedad era escrupulosamente depositado en una caja común que hacía frente a las necesidades esenciales. Nadie se hizo culpable jamás de la menor trampa. Es posible que esta disciplina férrea haya dado el nombre de batallón a la organización. El 1 de diciembre, aniversario de la desgracia que se había abatido sobre el viejo, tenía lugar en el salón de Loisitschek una ceremonia extravagante. Con las cabezas unidas se reunían alrededor de él mendigos, vagabundos, rufianes y putas, borrachos y ropavejeros, y observaban un silencio religioso. Entonces el Dr. Hulbert, sentado en el rincón que hoy ocupan ahora los músicos, justo debajo del grabado que representa la coronación de su majestad el emperador, les contaba la historia de su vida. Cómo se había elevado a fuerza de estudios, cómo había obtenido sus diplomas y luego su nombramiento de rector magnificus. Pero cuando llegaba el momento en que había entrado en la habitación de su joven mujer, con un ramo de rosas en la mano para festejar a la vez su aniversario, y la hora en que la había tomado por primera vez en sus brazos, y en que ella se había convertido en su esposa, la voz le faltaba y se derrumbaba llorando sobre la mesa. Sucedía a veces que alguna muchacha perdida le deslizara tímidamente una flor marchita en la mano, de manera que nadie pudiera ver el gesto. Durante largo tiempo los asistentes permanecían inmóviles, demasiados duros para llorar, agachaban la cabeza, se miraban sus ropas y se retorcían los dedos inseguros. Una mañana se encontró el cuerpo del Dr. Hulbert sobre un banco cerca del Moldava. Creo que murió de frío. Aún veo su entierro. El batallón se había exprimido casi totalmente para que la ceremonia fuese lo más suntuosa posible.
El bedel de la universidad marchaba a la cabeza con sus atuendos de ceremonia, llevando la cadena dorada sobre un cojín carmesí y detrás de sí el cuerpo, hasta perderse de vista. Las filas del batallón, descalzas, mugrientas y andrajosas. Uno de ellos, que había vendido todo lo que poseía, se había envuelto el cuerpo con viejos periódicos. Fue así que le rindieron los últimos honores. En el cementerio, sobre su tumba, hay una piedra blanca con 3 figuras esculpidas. El Salvador entre los 2 ladrones. Nadie sabe quién hizo edificar el monumento, pero se murmura que fue su mujer. El testamento del difunto jurisconsulto preveía un legado destinado a asegurar una sopa gratuita en el salón de Loisicek a todos los miembros del batallón. Es por eso que hay cucharas sujetas a las mesas con cadenas, utilizándose como platos el hueco de las bandejas. A mediodía la camarera llega y las llena de sopa con una gran bomba de hojalata. Si alguien no puede probar que es del batallón, ella aspira la sopa con su instrumento. La costumbre partió de esta mesa, transformada en historia cómica para dar la vuelta al mundo. La impresión de un tumulto en la sala me sacó de mi letargo. Las últimas frases pronunciadas por Zbach se desvanecieron de mi conciencia. Llegué a ver por un instante sus manos esbozando el movimiento de ida y vuelta de un pistón. Luego las imágenes se precipitaron en loca carrera ante mis ojos, tan rápidas, tan automáticas y, sin embargo, de una definición fantástica que me perdí en su movimiento como una rueda en un reloj viviente. La sala no era sino un vasto remolino humano. En lo alto, sobre el estrado, docenas de señores de frac negro, puños blancos, joyas fulgurantes, un uniforme de dragón con galones de jefe de escuadrón. En segundo plano, un sombrero de señora adornado con plumas de avestruz color salmón. Con el rostro convulso, Luisa observaba entre los barrotes de la balaustrada. Vi que apenas podía mantenerse en pie. Jaromir también estaba allí, los ojos fijos en la misma dirección, la espalda apoyada contra la pared como si una mano invisible le aprisionara. Las parejas detuvieron bruscamente su danza. El tabernero había debido gritarles algo que las había espantado. La música proseguía, pero con sordina, menos precisa. Se la oía temblar. Y sin embargo el rostro de Loisicek expresaba una alegría ferozmente maligna. El comisario de policía surgió de pronto en la puerta de entrada con los brazos en cruz, para que nadie pudiera salir. Detrás de él, un agente del orden. De modo que se sigue bailando aquí, a pesar de la prohibición. Cerraré entonces el local. Sígame, patrón. Y todos los que están aquí, caminando hacia la comisaría. Aquello sonó como un orden militar. Loisicek no responde, pero la mueca astuta permanece en su rostro. Simplemente se había vuelto más rígida. El acordeón se ha desgañitado y se limita a silbar. El arpa también se encoge. Bruscamente los rostros no son más que perfiles. Las miradas observan atentamente el estrado. Y luego una silueta negra, muy elegante, desciende displicentemente los escalones y se dirige sin prisa hacia el comisario. Los ojos del agente del orden están clavados en los negros zapatos de charol que se le acercan. El caballero se detiene a un paso del policía, le inspecciona con aire cansado, su mirada lo recorre de la cabeza a los pies, luego asciende de los pies a la cabeza. Los demás jóvenes nobles en el estrado se inclinan sobre la balaustrada y disimulan sus sonrisas detrás de sus pañuelos de seda gris. El capitán de dragones sujeta una moneda de oro en el ojo y escupe restos de tabaco sobre la cabeza de una muchacha apoyada debajo de él. El comisario de policía, que se ha puesto verde, observa desesperadamente la perla en la pechera de la camisa del aristócrata. No puede soportar la mirada indiferente, apagada, de ese rostro lampiño e inmutable de nariz aguileña. Siente que pierde su sangre fría, que está aplastado. El silencio de muerte dentro del cabaret
se torna cada vez más penoso. Se parece a las estatuas de los caballeros que yacen con las manos cruzadas sobre su ataúd de piedra en las iglesias góticas, cuchichea el pintor Brislander después de mirar al caballero. Por fin, el aristócrata rompe el silencio. Imita la voz del patrón. Sí, estos son mis invitados. Un estallido de risas ensordecedoras explota en la sala y hace vibrar los vasos. Los bribones se sujetan el estómago doblados de risas. Una botella vuela contra la pared y se rompe en 1000 pedazos. El patrón bala en nuestra dirección explicativo y respetuoso. Su excelencia, el señor conde Ferry, Athenstedt. El conde ha entregado una tarjeta de visita al comisario. El desgraciado la coge, saluda repetidamente y entrechoca los talones. De nuevo se hace el silencio. La gente aguarda, conteniendo la respiración, lo que va a ocurrir. El caballero retoma la palabra. Las damas y los señores aquí reunidos son... mis queridos invitados. Su excelencia envuelve a los asistentes con un negligente giro del brazo. Quizás el señor comisario desea ser presentado. El otro se revuelve con una sonrisa forzada, tartamudea algo acerca de cumplir un deber, a menudo difícil, y termina por reunir fuerzas y decir: veo que todo transcurre correctamente en el local. Esto tiene por efecto despertar bruscamente al capitán de dragones, que se dirige rápidamente hacia el sombrero de plumas de avestruz, y un instante más tarde, con gran júbilo de los jóvenes nobles, trae a la sala, sujetándola por el brazo, a Rosina. Completamente ebria, vacila con los ojos cerrados. Aparte de su gran sombrero de lujo, totalmente torcido, no lleva sobre su cuerpo desnudo más que unas largas medias rosas y una chaqueta de frac de hombre. Una señal y la música ataca con furor. Rititit, rititit, y se traga el grito gutural que Jaromir, el sordomudo, lanza junto a la pared al ver a Rosina. Decidimos irnos. Svag llama a la camarera. La algazara general cubre su voz. Las escenas que se desarrollan entre mis ojos adquieren un aire fantasmagórico, como un sueño del opio. El capitán de dragones, cogiendo a Rosina semidesnuda en sus brazos, la arrastra lentamente al ritmo de la danza. La gente les hace lugar respetuosamente. Luego, un murmullo recorre los bancos. Loisicek, Loisicek. Los cuellos se estiran y a la pareja que baila se une otra, aún más extraordinaria. Un jovencito afeminado, enfundado en un jersey rosa, de largos cabellos rubios que le llegan a los hombros, los cachetes y los labios maquillados como una ramera, los ojos coquetamente bajos, se aferra con lánguida confusión al pecho del conde Athenstad. Un vals suave fluye del arpa gota a gota. Un violento asco por la vida me atenaza la garganta. Angustiado busco la puerta con la mirada. El comisario sigue allí de espaldas para no ver nada y cuchichea con el agente del orden, que mete algo en su bolsillo. Algo que tintinea como unas esposas. Ambos buscan con la mirada al esmirriado Loisa, que por un instante trata de esconderse. Luego se inmoviliza de pie, el rostro blanco como la tiza, paralizado por el terror. Una imagen atraviesa mi memoria para de inmediato desvanecerse. La de Prokop, tal como lo viera hace una hora, inclinado al acecho sobre la alcantarilla, y un grito de muerte brota de la tierra. Quiero hablar y no puedo. Dedos helados se hunden en mi boca y me retuercen la lengua contra los dientes, de modo que ésta actúa como un tapón y me impide proferir palabras. No veo los dedos, sé que son invisibles,
y sin embargo siento su contacto físico tangible y una convicción se abre camino en mi mente. Pertenecen a la mano fantasmagórica que me ha dado el libro Ibur en mi habitación de la calle Hanpas. ¡Agua! ¡Agua!, grita Tzbach a mi lado. Me sostienen la cabeza, me alumbran las pupilas con una vela. Hay que llevarlo a su casa, llamar a un médico. El archivista Hillel entiende de estas cosas. Llevémoslo allí. Los consejos murmurados se entrecruzan. Luego me colocan rígido como un cadáver en una camilla y Prokop me lleva afuera con Brislander.